Exactamente, esto es lo que esperaba yo de un tren bala de lujo en China. No solo me está masajeando el cuello, también esto me está masajeando la cara, todo el borde de los ojos. No esperaba menos de la primera clase en China. Esto es algo muy loco que no siempre queda en los videos, pero en teoría hoy vamos a pasar de amanecer en un templo taoísta, en un monasterio en el que nos dieron posada en la cima de una montaña en Huashan, a estar en una de las ciudades más modernas del planeta, en Shanghai. Por Dios, lo que se viene, estén muy pendientes. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video VIP, un video élite. Resulta que en todo lo que tenemos de andar por todo lado, nunca en la vida hemos probado un servicio de primera clase, un servicio business. Así que hoy eso se acaba, mientras no nos deje el tren. Hoy vamos a probar la clase business, no la normal, no la primera, la business class de un tren bala en China. Para empezar, vean esta terminal. Por Dios, esto podría ser incluso más grande que muchos aeropuertos que hemos visitado. Además, la tecnología, esto está lleno de restaurantes, todo se hace escaneando el pasaporte, ni siquiera hay que traer los boletos. Se escanea el pasaporte, esa cuestión le ve la cara y listo. Al comprar el boleto VIP, la primera diferencia es que al llegar a la terminal, al llegar a la estación, hay un acceso prioritario, un acceso en el que prácticamente uno entra solo, no hay fila, no hay nada, le revisan todo y seguido hay una salita de espera VIP como en los aeropuertos donde le dan comida, le dan ciertos snacks, hay un silloncito para no esperar en las sillas que hay por aquí, pero tomando en cuenta que aquí afuera hay sillas de masaje que se ven demasiado cómodas y me duele no poder probarlas, puede que la espera aquí en una silla de esas esté élite también. Algo que ha llamado mucho mi atención es que los chinos todo lo hacen con la cédula, con la tarjeta de identidad. Cuando no hay una máquina que les escanee la cara y los identifique, simplemente con la cédula, al parecer tiene algún tipo de chip que tiene todos los datos, la acercan y listo. Ya les lee si tienen o si no tienen boletos, si tienen reservas, todo está ahí. De hecho, eso sería súper útil tenerlo en todas partes. Los trenes son exagerados puntuales, hay que llegar tiempo antes de la salida porque a la hora que dice que sale, exactamente a esa hora, unos segundos antes se va, y a la hora que diga que vamos a llegar al destino, a esa hora llegamos, no hay fallo. Vamos a aprovechar estos asientos para valorar la primera clase. Charlie se nos va en primera clase. Anda fino hoy, anda fino. Por favor, señores. Así se ve la primera, reclina bastante, trae su mesita también para los alimentos y veo que incluso trae para cargar los dispositivos en el centro. Pero nosotros aquí nos despedimos. Nos vemos, soldado. Nos vemos en Shanghai. Esta es la primera impresión de la business class. La la, vean esto. Aquí probablemente viaja la gente que está planeando comprar una isla de Tailandia o vender Camboya, algo así. Y esta belleza que ustedes ven aquí va a ser nuestro asiento, no sé si nuestra cama, durante 6 horas aproximadamente. Vamos desde Xi'an hasta Shanghai. Primera impresión, a ver qué tan cómoda será. Tenemos una almohada para la lumbar, cosas que empiezan a importar ya a esta edad. Uf, está muy buena la verdad la butaca. Eso, pura vida, mi hermano. Hello. Where are you from? Costa Rica. Oh, And you? China. From China. Very nice to meet you. Thank you. So where are you heading to? I'm going to Shanghai. Shanghai? Yes, for holidays. Oh, holiday. Yes. How long? 1 week in Shanghai. Oh, okay. Yes. And you will go back? Yes, to Costa Rica. Oh, okay. Yes. Enjoy. Thank you very much. Y la gente es muy linda también. Toda la gente que me ha visto así hablándole a la cámara o qué sé yo, siempre me dicen bienvenido a China. Me acaban de preguntar que a qué hora quiero cenar. Chicken, Chicken. please. What time? At 6. 6 o'clock. Xie. ¿Qué es ese nivel? Ya quiero que llegue esa cena para verla. No me han dejado ni ponerme cómodo y ya tenemos por aquí comida, tenemos cafecito. Cafecito con leche. Pero me parece una falta de respeto continuar este video sin ponernos cómodos. ¿Cómo vamos a andar así? Primer cambio.
Segundo cambio, justo y necesario. Ahora sí veamos en detalle esta belleza. Aquí tenemos controles hasta para acostar el asiento por si quisiéramos dormir en el tren. Así que vamos a levantar los pies. Y vamos a echarnos una pizca para atrás. ¡Qué maravilla, por Dios! ¿Se imaginan viajar así? Aerolíneas, por favor, si les gustaría un review detallado, real, de su business class, de su primera clase, escríbanme, yo no muerdo. Yo soy amigable. El primer punto negativo que puedo notar es el calor. No hay aire acondicionado en esta cabina, lo cual me parece muy curioso. El business class, la parte más cara, debería de ser fresquita, más agradable. No sé si es que no he encontrado el botón del clima, pero está un toque caliente. Voy sudando aquí adentro. Vamos a probar estas galletitas que nos trajeron de entrada. Esto es lo que tenemos. Tienen como forma de camello con 2 jorobas. Huelen espectacular, la verdad, como a galleta de mantequilla. Estas galletas saben como a bizcocho de queso con galleta de mantequilla. Una mezcla espectacular y la contextura es como de una oreja. Yo creo que esas referencias solo me las van a entender en Costa Rica, pero es lo que les puedo decir, es una maravilla. Ahora sí, papá, llegó la hora de hacer la prueba que he esperado hacer durante mucho tiempo en mi vida. No sé ustedes, pero yo estoy deseando acostar este asiento para ver si es cierto, para ver qué comodidad ofrece. Aquí estamos en el modo sentado. Recuerden que aquí están los controles, tiene 3 modos diferentes. A este le vamos a llamar el modo normal, el modo mortal, el modo que me ha llevado a todas partes en el mundo y que ya mi espalda lo resiente. Uy, de pronto entramos a un túnel y se puso todo oscurísimo, como que si fuera de noche. Vamos a probar el modo del medio antes de llegar al modo Elon Musk. Le vamos a llamar. Pero ¿por qué me apagan las luces? ¿Quién me está vacilando aquí? Préndame las luces, por favor. Exactamente. Como les decía, al modo final le vamos a llamar el modo Elon Musk. Como diría, ya ustedes saben quién, Maburro. Elon Musk, vamos a darnos. El modo del medio es como semi-acostado. Es como si usted quisiera acostarse, pero no quiere dormir todavía, sino que quiere ir haciendo algo por aquí. Ahí quedamos. Sí, quedamos semi-acostados. Una buena pose, la verdad. Pero queremos más. Algo curioso, algo que casi nunca se ve, es que justamente en estos viajes, en los vuelos de 14 horas, en este viaje de 6 horas, es que se va adelantando todo esto. Todos estos videos que ustedes van viendo, que si no, Dios mío, si no lo han ido a ver, les recomiendo demasiado que vayan. Y los que han salido de China y Hong Kong, todos estos videos se van preparando aquí en el camino para que ustedes puedan verlos rápido. Y digo entre comillas porque en los últimos países que hemos visitado, en Turkmenistán no servía el internet. En Uganda estábamos en la selva y ahora que estamos en China, que uno creería, wow, el hiper primer mundo, ahí debe de volar el internet. Pues probablemente sí, pero para los chinos y para las plataformas chinas, porque aquí prácticamente todo lo que nosotros utilizamos está bloqueado. No sé si esto es parte del problema que tienen con Estados Unidos, no sé si esto es para proteger sus datos, pero no sirve Google, no sirve Instagram, no sirve WhatsApp, ni siquiera sirve ChatGPT. Lo que sirve es DeepSeek, que es la inteligencia artificial de China, y no se le pueden preguntar un montón de cosas. Así que ¿cuál es la solución, damas y caballeros? Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Les muestro aquí directamente cómo funciona. Estamos conectados a una red china y con un solo clic nos vamos a cambiar a una red de Singapur. Ya estamos conectados. Ahora navegamos como si estuviéramos en Singapur. Además, el VPN crea una burbuja de seguridad en la red que cuando nos conectamos a una red pública como la red de un tren o de una cafetería o un aeropuerto, que no sabemos quién más está conectado, puede ser un hacker, alguien con malas intenciones que nos quiera sacar nuestros datos, los datos de nuestra tarjeta, pues así estamos seguros. Y además, en un uso más simple, si utilizan plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime, quizás se han topado que el mejor contenido o las películas que ustedes quieren ver están bloqueadas en Latinoamérica o en el país en el que ustedes están. Entonces, con un VPN ustedes con un solo clic se pasan a Canadá o a los Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca de contenido de cada plataforma. Así que aquí abajo les voy a dejar un link con un precio súper especial para que vayan a aprovecharlo y 4 meses extra. Ahora sí, sin más dilación, vamos a acostarnos en esta belleza.
Vámonos. A ver qué tal la comodidad de un viaje en business. Uy, no me diga esto. ¿Cómo es que es posible viajar así? Totalmente acostado. Es más, trae hasta una almohadita que yo podría poner y dormir en posición fetal. ¡Qué belleza! Realmente llega uno, pero como nuevo al destino. Viajar por China está siendo bien curioso. Me he encontrado cosas bien lindas, bien interesantes. Hay otras en las que no quiero ahondar porque sé que es fácil meterse en problemas con el gobierno chino. Y no queremos problemas con el gobierno chino, menos estando en China. Vean lo que les digo, vean. Justo esto es lo que les quería comentar. Conforme vamos avanzando, nos encontramos de repente bloques de edificios que son todos exactamente iguales. No sé por qué. Les voy a dejar otros planos de otros edificios que me he encontrado, que es como que copian y pegan el mismo un montón de veces. No sé cómo funciona el sistema de vivienda. No sé si serán las viviendas o no sé si quizás no sea nada extraño, pero es bien raro el paisaje. De repente hay siembras infinitas y de repente hay un montón de edificios iguales. Bichos, a enderezarnos, a ponernos como se debe, porque viene la hora de la cena, el momento más VIP, yo creo, de todo este viaje. Vamos sacando la mesita. Ahora sí, papá. Xie xie. This soup is hot. Soup, ok. This is pineapple chicken. Yes. Ok. Trajo esta sopita que me parece sopa instantánea, que la vamos a dejar enfriando. Por aquí tenemos el pollito hecho en piña, o al menos esa fue la descripción que me dio. Algo que parecen albóndigas, y esto que se lo encuentra mucho uno a este lado del mundo. No sé si son raíces o la hoja de algún vegetal. Y no podía faltar el arroz masudo chino. Vamos con el pollito. Está rico. No saben cuánto tenía de no comer pollo así. Un pollo que no se ha hecho en soya o especiado. Simplemente pollo. Cuesta mucho. Aquí principalmente se encuentra pato y ganso. Do you have Coca-Cola? Cero. Coca-Cola. Yes. Cero. But it's not Coca-Cola. Like Pepsi, cero. Yes. Pepsi, cero. Yes. Please. Así es la comunicación casi siempre a través del traductor. ¿Cómo llegó eso a cambiarnos la vida, verdad? Prácticamente no hay límites, más que el traductor. Decir algo y esperar que la persona lo lea y ya. Yes. Thank you. Vamos con lo que parece una albóndiga, pero no me extrañaría que no lo sea. Me parece que es como pollo con empanizador en una salsita, aprobado por Chayanne también. Lo único que le quedo debiendo es esto. Realmente nunca me lo he podido bajar. Claro que sí, tenemos un tipo de bañito semi privado, porque es compartido con los de esta clase, pero somos poquitos, entonces no muchos lo utilizamos. El espacio está generoso, tenemos un poquito más de espacio que en un baño de avión, pero aquí el verdadero punto a destacar es que tenemos servicio de tipo occidental. No sé si en la primera y la segunda clase es igual, pero en la estación de tren ya me enfrenté cara a cara con los baños tradicionales de China. Son estos que ustedes están viendo en el puro piso, iguales a los de India y estas zonas del mundo. Ellos están totalmente acostumbrados. De hecho, me parece que esta forma de ir al baño como que le ayuda al cuerpo a que todo salga más fácil, como que incluso es buena, pero uno no está acostumbrado. Entonces tiene ciertos problemas técnicos. Llámese problema la mismísima posibilidad de quedar embarrado por el fallo en la puntería. Salimos del sanitario y al frente tenemos esta belleza de lavatorio, de espejo, para chanearse, sanitizarse las manos y seguir con el viaje. Hasta veo por aquí que hay servicio de agua. Efectivamente, tenemos agüita. Pero es agua hirviendo. Yo creo que es agua para hacer sopas instantáneas o algo así, que se come mucho por aquí. O quizás es simplemente la tradición de tomar agua caliente. ¿Y qué es esto? Se ve normal, pero ahorita les enseño.
Oh, yes. ¿Qué es este kit completo? Por Dios. Exactamente esto es lo que esperaba yo de un tren bala de lujo en China. No solo me está masajeando el cuello, también esto me está masajeando la cara, todo el borde de los ojos. No esperaba menos de la primera clase en China. Amigos, no puede ser. Creo que esto no es parte del servicio. Creo que me lo quieren vender. ¿Y qué hace uno ya llegado a este punto? ¿Qué hace uno ya utilizando todos los productos? Esto parece una almohadita, pero en realidad me está masajeando el cuello. Esto de aquí logro ver a través de estos huequitos. Yo creo que ella me está vendiendo, la verdad, porque incluso me está mostrando este otro producto. No lo sé, ya ahorita nos daremos cuenta. Ok, me está mostrando que no se caen. Uf. Wow, creo que me embarqué, amigos. Esta nunca la vi venir. Efectivamente me embarqué. Me está mostrando famosos utilizando los productos. Debe de ser una forma de vender. Claro, ahí venía. Oh, no. Xie. No, hombre, yo estaba emocionado recibiendo un trato especial. De hecho, yo decía, qué extraño que a mis compadres alrededor no les han dado nada. Seré yo el elegido, seré el extranjero que quieren recibir bien. Y no, hombre, más bien me lo estaban vendiendo y yo probándome todo. Qué pena con esa muchacha. Aquí se acaba, no este video, claro que no. Acabamos de llegar a Shanghái. ¿Cómo se les ocurre que esto se va a acabar? Se acaba la experiencia en business class, nuestra primera, esperemos, primero Dios, de muchas. Por cierto, el precio de esto, no sé por qué siempre se me va. El business class en este tren bala nos costó $320 aproximadamente, 6 horas en tren. La primera clase valía $150 y la clase regular $100. En general, en China hemos podido tomar taxis, casi que solo uno fue el que nos quería estafar, nos quería poner una tarifa fija, pero en todo lado nos hemos movido en taxis y siempre ha funcionado bien el taxímetro, incluso son bastante baratos. Vamos a ver si en Shanghái no es la excepción. Primeras impresiones, 10 de la noche, bastante gente por la calle. ¿Será esta una ciudad que nunca duerme? Ya lo veremos. Y ahora, sean bienvenidos a una suite en Shanghái. Resulta que tuvimos que rentar una suite porque era la única manera de poder quedarnos los tres. Prácticamente no se encuentran hospedajes en esta ciudad, a menos que sea como a las afueras. Debe ser también por la fecha, por reservar tan a distiempo. Y además no hay habitaciones de 3. Entonces tocó reservar una suite y pedir que agregaran una cama extra. Tenemos por aquí sillón, mesa para negocios, para negociar Jamaica o para vender una isla en República Dominicana. No sé qué tipo de gente de negocios se queda en estos lugares. Tenemos una buena vista a Shanghái. Probablemente eso es lo que más nos están cobrando, esos vidrios de ahí. Y por aquí tenemos el cuarto principal. Qué loco, es como una pequeña casa con sala, cuarto. Y aquí está el baño que está siendo utilizado en este momento. No se los puedo mostrar. Esto es lo que tenemos, damas y caballeros, en Shanghái. Si llegaron hasta este punto del video, déjenme aquí abajo en los comentarios un emoji de serpiente para leerlo, para saber que llegaron fielmente hasta el final. Aquí se acaba el video de hoy. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Cuéntenme por ahí abajo qué les pareció lo que vivimos, si creen que vale la pena o no lo que pagamos por ese tren y todo el servicio o las cosillas que nos dieron. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy creyó que le estaban masajeando el cuello y los ojos de gratis, incluido en el servicio.